Hola a todos. Hoy pues retomamos una historia que empezó pues hace más o menos un año. En esas fechas pues publiqué un vídeo en el que mostraba la restauración de una locomotora Cuco de la marca Ibertren. Esta locomotora pues recordemos que fue comprada por eBay a un coste muy bajo, ya que no superaba los 20 euros, pero se trataba de una locomotora pues que se encontraba en muy mal estado, al menos aparentemente, ya que cuando recibí la locomotora estaba sucia, la locomotora tenía la pintura hecha un desastre, le faltaba una biela, pero por lo demás el resto de los componentes estaban en perfecto estado, incluido el motor. E incluso podría decir que el fumígeno, aunque todavía no he llegado a probarlo. Todas esas circunstancias pues no me supusieron ningún problema, ya que salvo que no funcionara el motor o que los engranajes estuviesen mal, algo pues que es realmente complicado, ya que son piezas robustas y que no están muy expuestas, por lo demás incluso iba a ser una fuente de diversión. El acabado inicial de estas locomotoras pues nunca me gustó, con ese chasis completamente rojo y también pues los fileteados que no me hacían ver la locomotora realista, y por tanto la operación iba a suponerme unas cuantas horas de entretenimiento, algo ideal para muchos aficionados. Y ahí está. En un vídeo que grabé hace aproximadamente un año podemos ver el proceso entero de restauración o personalización más bien de la locomotora, en la que le retiramos la pintura, comprobamos el motor, ajustamos los engranajes, realizamos la pieza que le faltaba, etcétera, obteniendo un resultado muy bueno, del que además podemos decir que la locomotora pues funcionaba perfectamente, como pudimos comprobar. De este trabajo pues podríamos poner como observación el hecho de que no es conveniente utilizar pintura acrílica, mejor utilizar esmalte sintético. El motivo es de que el esmalte sintético pues tiene un acabado mucho más resistente, y en el caso de mi locomotora pues simplemente con tocarla, a pesar de utilizar imprimación, he tenido el problema de que se ha saltado la pintura en las aristas de la carcasa. Y esto pues es el motivo por el cual la locomotora pues va a aparecer en este vídeo con un acabado ligeramente distinto al que pudimos ver en el anterior. Pero, como ya os digo, la locomotora, pues si la pintamos con esmalte sintético, vamos a tener un acabado más duradero. Y bien, dicho esto, y volviendo al tema del funcionamiento, pudimos comprobar que la locomotora funciona perfectamente y, por tanto, pues se hace interesante digitalizarla. Mi maqueta es únicamente digital, no pueden rodar trenes en analógico y por tanto para mí era de gran interés conseguir digitalizar el modelo. En internet pues existen varios recursos donde se pueden consultar cómo digitalizar este modelo, unos más complicados que otros, con mejores resultados que otros. Y aquí pues en este vídeo vamos a comentar cómo digitalizar la locomotora. Es una locomotora muy sencilla y por tanto el proceso no va a ser complicado, pero sí que requiere pues de un poquito de estudio para sacar el máximo partido de la máquina y también pues realizar esta operación de forma satisfactoria, es decir, que funcione bien y sobre todo pues que cierre bien la carcasa. Y en esto pues nos vamos a centrar en los próximos minutos. Cuando se afronta el proceso de digitalización de un modelo, hay que ser bastante cuidadosos pues, con la selección del decodificador. En nuestro caso, pues tenemos una locomotora antigua con un motor pues que probablemente va a contener un consumo mayor que los modelos actuales. Y es por tanto pues que deberíamos elegir pues un decodificador pues que soportara una corriente de alimentación del motor pues superior al medio amperio que por ejemplo el decodificador Lenz nos ofrece. Esta sería una de las cosas a tener en cuenta. Por otro lado, tenemos que la locomotora está dotada de fumígeno. Y una de las grandes ventajas que tiene el digital es poder accionar funciones cuando se desee activarlas.
Y por tanto, pues vamos a aprovechar esta posibilidad y elegiremos un decodificador que disponga de salidas para funciones y así poder utilizar el fumígeno cuando queramos, realizando el cableado correspondiente. Por supuesto, pues también hay que tener en cuenta el consumo que tiene el accesorio que vamos a conectar a dicha salida. Y en nuestro caso, pues un fumígeno, no sé qué consumo puede tener este fumígeno, pero consultando la página web de Seute, que es una marca especializada en fumígenos para locomotoras, existe el modelo 314, que vendría a ser el modelo equivalente al empleado por Ibertren en esta locomotora. Seguramente incluso se trate de la misma referencia. Y en este caso, pues tenemos que el fumígeno consume unos 140 miliamperios. Este dato pues deberemos de tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar el decodificador, ya que la potencia de salida para las funciones deberá soportar esta corriente. Y bien, pues ya hemos comentado un poco las características que van a definir la selección del decodificador para este proyecto. Cuando llegó el momento de la compra, pues decidí consultar a la tienda donde habitualmente compro yo los decodificadores. Y en este caso, pues pregunté a Simón de decoders.es y él me aconsejó varias opciones. Una de la marca Kuhn, que yo con esta marca pues no he tenido muy buenas experiencias. Otra de la marca Doeller & Haas, que ciertamente los he probado y me gustan bastante. Y luego también otra opción de la marca Cimo. En este caso, el decodificador MX622N. Esta ha sido la elección que he tenido. Tenía ganas de probar la marca Cimo y por tanto esta es una buena oportunidad para probarla. Y además, una oportunidad que no va a poner fácil al decodificador, ya que vamos a digitalizar una locomotora antigua y por tanto pues el funcionamiento no va a ser tan fácil como el de un modelo actual. Y bien, pues tenemos aquí el decodificador MX622, que tiene como características principales el ofrecer una corriente de alimentación del motor de 0,8 amperios. Tenemos 4 salidas de funciones, solo necesitamos una, pero este decodificador nos ofrece 4. Y también pues tenemos para estas funciones una corriente máxima de 0,5 amperios. Recordemos pues que el fumígeno puede tener un consumo de 0,14 amperios. Por tanto, en el caso de que el fumígeno que esté montado consuma un poco más, pues tenemos un amplio margen de seguridad con este decodificador. Además, las dimensiones de este decodificador son bastante compactas, lo cual es algo que también se debe tener en cuenta, que no lo he dicho, y es que poder colocar el decodificador dentro de la locomotora. Aunque en la actualidad los decodificadores se puede decir que son todos pequeños, aunque evidentemente hay algunos más pequeños que otros, pero las dimensiones se encuentran bastante contenidas. Hablando pues también de la selección del decodificador, pues se plantea también una interesante paradoja, y es que en este caso el decodificador es más caro que la locomotora. La locomotora pues salió por unos 20 euros, el decodificador está sobre unos 30 euros. Y claro, pues para algunos les puede parecer una barbaridad emplear un decodificador tan caro para una locomotora que además es una locomotora de Ibertren, que nos estamos arriesgando a realizar un trabajo y una inversión que no dé el resultado bueno. Y en este caso pues digo de que no es un dinero perdido. Yo no soy de la idea pues de escatimar a la hora de comprar decodificadores, ya que yo intento buscar siempre las máximas prestaciones en el arranque y por supuesto también pues que sean decodificadores pues fáciles de programar y además resistentes. He tenido experiencia con varias marcas, con Lenz muchísima y estoy muy contento con ellos, aunque reconozco que no son los mejores. También he trabajado con Doeller & Haas, muy buena experiencia también, poco simplón a la hora de programar, pero buena experiencia. También he probado con decodificadores Kuhn
En este caso, estos decodificadores pues entran dentro del campo de los decodificadores económicos. El resultado, pues bueno, pero nada más. La arrancada es muy pobre y de ahí pues que me inclinara por utilizar decodificadores de mayor precio, pero que me aseguran unas buenas características. Siguiendo con los decodificadores, ya para acabar la historia, pues también he comprobado con los SESU, no me acaban de gustar, aunque el rendimiento a baja velocidad es bastante bueno. Y ya por último, pues en el plan de los decodificadores que no me gustan, pues Digitrax lo he probado y no me gusta. No me gusta la arrancada que tiene. Y luego, pues en un momento, pues llegué a probar también los decodificadores LDH Ibérica, que tuvieron una trayectoria bastante efímera en el mercado. Y en este caso, estos decodificadores fueron un desastre. Nunca llegué a programarlos bien y además me han dado problemas los dos que compré para probar. Y en este caso, pues se da la máxima de que lo barato sale caro. Y por ello, pues prefiero invertir un poco más en los decodificadores, que al final pues no dejan de ser 5 o 10 euros más, y tener un decodificador del que podamos disfrutar durante años. Y por ello, pues prefiero utilizar un buen decodificador para la locomotora, porque sé que le va a sacar mayor rendimiento. Y además, pues bueno, en el caso de que no funcione la operación, pues se desmonta el decodificador y se utiliza para otra locomotora, como por ejemplo una Mitsubishi de Kato. Así que esta es mi opinión sobre los decodificadores. Y dicho esto, pues vamos a empezar con el trabajo de digitalización. Para proceder al trabajo de digitalización de esta locomotora, pues vamos a emplear los siguientes elementos. La locomotora, naturalmente, ya que sin ella pues estaríamos haciendo el canelo. El decodificador, que es el elemento que vamos a instalar en la locomotora. Puede ser muy interesante también el empleo de cintas adhesivas de doble cara, como esta, que suele acompañar Lenz con sus decodificadores, aunque en este caso no lo vamos a emplear ya que no tenemos espacio para ello. Estaño, por supuesto, con él realizaremos las soldaduras. El soldador, pues también es un elemento fundamental en este trabajo y con una buena punta podremos asegurar trabajos de gran calidad. Pinzas y destornilladores es otro de los elementos imprescindibles a la hora de realizar este tipo de trabajos, ya que con ellos sujetaremos los cables. Y por último, pues unas buenas tijeras para pelar las puntas de los cables y recortar su longitud. También es un elemento importante en muchas digitalizaciones el empleo de cable adicional, pero en este caso, como el decodificador tiene cables bastante largos, pues vamos a tener suficientes con ellos y por tanto pues no vamos a requerir de más cable. Y enumerados los elementos que vamos a emplear, pues comencemos a estudiar el modelo para ver cómo la vamos a poder digitalizar. Antes de digitalizar la locomotora, deberemos comprender cómo es esta por dentro. Se trata de una locomotora muy sencilla. No tenemos circuito impreso, no tiene iluminación y los elementos conductores únicamente son dos, como vemos en la siguiente imagen y que a continuación etiquetamos. Vemos que cada placa alimenta uno de los polos de la locomotora. Tenemos el contacto para las ruedas, que tomarán la corriente de la vía. Tenemos el contacto del motor y también el contacto del fumígeno. Todo ello en la misma pieza. Para digitalizar deberemos separar todos los puntos de consumo respecto a la toma de corriente de la vía. Y es lo que vamos a proceder a continuación a explicar en los siguientes diagramas. Tenemos la vista lateral de la locomotora y también pues de la placa conductora de corriente. En ella pues observamos de forma clara que donde tenemos el contacto con las ruedas, donde tenemos el contacto del motor y el contacto del fumígeno. Lo primero que deberemos eliminar es el contacto del motor, ya que este debe estar completamente aislado de las ruedas. A continuación, pues deberemos aislar el contacto del fumígeno. Ya hemos dicho que lo que queremos es
que el fumígeno se pueda conectar y desconectar cuando queramos. Y para ello es conveniente aislar el contacto, pero únicamente aislar. La toma de contacto seguirá existiendo. Por tanto, se realiza un corte, se acorta este trozo de latón y se vuelve a colocar en su sitio. En las siguientes imágenes observamos las tomas de contacto del fumígeno que han sido cortadas. Tenemos la única parte de la pletina que ha quedado en su lugar original, que son los contactos de las ruedas, y que en ellos nos encontramos con un par de remaches que unen estas a la parte aislante de plástico de la locomotora y que nos vendrán muy bien para soldar los cables de contacto. Y el motor. El motor ha sido aislado eléctricamente del chasis de la locomotora y sobre estos contactos se soldarán los cables. Una vez hemos visto el interior de la locomotora, ahora deberemos ver cómo conectar, más bien soldar, los cables a esta. Primero tendremos que ver cómo ubicar el decodificador. El único espacio diáfano disponible en este modelo es el interior de la cabina, en una posición apoyada sobre el motor. Y como veremos, los cables deberán salir por los laterales, ya que de otra manera la longitud del decodificador nos impediría su montaje. A continuación, identificamos en el siguiente diagrama los diversos contactos de que disponemos. En primer lugar, tendríamos las conexiones del motor en color naranja y color gris claro. Seguidamente tendríamos la toma de corriente desde las ruedas, tomando estas la corriente de la vía. Tendríamos los contactos rojo y negro. Prescindimos de los contactos para las luces, ya que el modelo carece de iluminación, para bien o para mal. Conservaremos el cable azul, que es el cable de retorno de las funciones. Deberemos soldar un cable al decodificador para poder utilizar la función 1, que es la que va a alimentar el fumígeno. Como vemos en la imagen, deberemos recortar un poquito la cubierta de plástico del decodificador. Soldamos un cable en este punto y ambos cables irán a los contactos que alimentarán el fumígeno. Visto todo esto, pues ya nos podemos poner manos a la obra para instalar el decodificador. En las siguientes imágenes veremos cómo evoluciona el proceso de digitalización de la locomotora, siguiendo las indicaciones anteriores. Y antes de empezar los trabajos, deberemos comprobar que esta funciona perfectamente. Y como vemos, al mínimo toque de regulador, la locomotora responde. Por tanto, esto es síntoma de que el funcionamiento es correcto. Así que empezamos en primer lugar a desmontar la carcasa. Y en este caso, tiraremos primero de la parte delantera de la locomotora, por donde está la chimenea, para después, realizando un movimiento de giro, sacar la carcasa desde la parte trasera. Y aquí tenemos el interior de la locomotora, en la que destaca el voluminoso motor tradicional de la marca Ibertrem, y en el que vemos de que en el circuito impreso ha sido eliminado el condensador que llevaba. Las tomas de corriente, tenemos en primer lugar las tomas de corriente del motor, las tomas de corriente de las ruedas, que serán las que proporcionarán electricidad a la locomotora. Como vemos, tenemos para las ruedas traseras y las ruedas delanteras, aunque estas estén ocultas por el plástico. Y por último, tenemos las tomas de alimentación del fumígeno. Estas tomas que deberán ser recortadas para independizarlas de la toma de corriente de vía, que como vemos, estas pletinas metálicas harán contacto con los bornes del fumígeno, que se encuentran instalados en la carcasa. Hemos retirado ya las partes de la pletina de cobre que no nos interesan. Concretamente, hemos eliminado las tomas de corriente del motor. Tenemos las tomas de alimentación del fumígeno, que en este caso se encuentran separadas de la máquina, pendientes de ser acortadas y para volver a colocarlas en su lugar.
tenemos aquí el decodificador. Hemos eliminado los cables de alimentación de las luces, ya que no nos hacen falta. Y vemos el cable de alimentación de la función, es decir, el cable del fumígeno, que es soldado en la segunda pastilla que tenemos en el circuito del decodificador. Y ya hemos realizado las primeras soldaduras, que estas corresponden a la alimentación del motor. Tenemos el motor colocado y distribuimos los cables. Cable rojo y cable azul hacia un lado, cable de alimentación de función y cable negro hacia el otro. Y ya hemos soldado los cables a las tomas de contacto con las ruedas, que como vemos hemos aprovechado los remaches para introducirlos y con un punto de soldadura dejarlos convenientemente adheridos. Tenemos estas pequeñas ranuras, que es por donde pasan las tomas de contacto del fumígeno, que pueden ser aprovechadas como pasacables para para los que se utilizarán para alimentación del fumígeno. Ya tenemos instalados los cables de alimentación del fumígeno, tenemos las pletinas instaladas en su lugar, pegadas y con una gotita de estaño para poder proceder a su soldadura. Una vez hemos soldado estos cables a las tomas de corriente, ya hemos finalizado el proceso de digitalización y por último pues nos quedará cerrar la locomotora, introduciendo primero la carcasa en la parte del motor, haciendo que coincidan las dos pestañitas y presionando por la parte delantera para tener la locomotora cerrada. Así que digitalizada esta, vamos a realizar las pruebas en vía. Ya tenemos la locomotora digitalizada y para comprobar si hemos realizado bien el trabajo, pues vamos a proceder a realizar las primeras pruebas en vía. He pintado los cables del decodificador para dar un aspecto más agradable al modelo, y esto pues bueno, pues es algo que podría hacerse una vez se hayan realizado las pruebas y estas hayan sido satisfactorias. Bien, pues tenemos la locomotora sobre la vía, así que vamos a darle un poquito de caña. Y como vemos, la locomotora tiene un arranque extremadamente suave. Detenemos, comprobamos en la otra dirección y vemos que tenemos la misma suavidad de marcha. La verdad es que un resultado más que sorprendente, teniendo en cuenta que se trata de un motor Ibertren de 3 polos, que sabemos pues que no se tratan de los motores más suaves del mundo precisamente, pero en esta locomotora hemos podido comprobar que las arrancadas son suaves y muy progresivas. Vamos a ver hasta dónde llega la velocidad. Y vemos que con las CV de origen la locomotora pues corre que se las pela. Así que vamos a tener que modificar estas CV para que la locomotora tenga un comportamiento más acorde con la realidad. Bien, pues modificamos las variables, así que entramos en menú, accedemos al modo de programación, modificación de variables, y en el caso de la velocidad máxima, pues le vamos a poner un valor 75. Por ejemplo, en el caso de la velocidad intermedia, pues un valor 25 puede ser bastante bueno. En el caso de la aceleración en arranque, pues le podemos poner, por ejemplo, 10. No, nos hemos equivocado. Vale, CV3, ponemos 10. Y en el caso de la variable de frenado yo siempre pongo bastante menos, así que le podemos poner por ejemplo un 5. Y vamos a ver qué tal se comporta la locomotora con estas nuevas variables. Vemos que la arrancada es extremadamente lenta, suave. Vamos a darle más velocidad.
está ya la velocidad máxima seleccionada y, como podemos observar, la velocidad es mucho más razonable para una locomotora de este tipo. Le damos hacia adelante, abrimos regulador a tope y vemos que tenemos una velocidad más acorde, y vamos a realizar una frenada en plan realista. Así que cerramos poco a poco el regulador y vemos que la locomotora se va deteniendo poco a poco y de forma muy suave y progresiva. Por tanto, tenemos un resultado, podríamos calificar de óptimo. Tenemos un funcionamiento extremadamente suave y extremadamente progresivo. Todo ello teniendo en cuenta de que estamos ante una locomotora que tiene 30 años. Y todo esto, pues, sin duda alguna, se debe gracias a las excelentes cualidades de este decodificador de la marca Zimo. Comprobado el correcto funcionamiento de la locomotora, vamos a probar ahora si funciona o no el fumígeno. Recordemos pues que hemos elegido un decodificador Zimo por sus salidas de accesorios, y también pues nos hemos complicado un poco la vida para poder encender o apagar el fumígeno a voluntad. Así que activemos el fumígeno apretando la función 1, que es la salida que hemos elegido, y vamos a comprobar si la locomotora se calienta. Tocamos la chimenea y noto de que está cogiendo temperatura, por lo que la instalación es correcta. Así que ya podemos cargar la locomotora de líquido para vapor. Vamos a cargar la locomotora de líquido, y para ello pues vamos a utilizar, pues lo lógico, líquido de la marca Seute, especial para fumígenos, con el que podremos obtener el máximo rendimiento de este. Lógicamente yo en este aspecto no me arriesgaría, ya que si utilizáramos otros líquidos, como por ejemplo aceites, pues podríamos obstruir el fumígeno y no funcionaría correctamente, por lo que lo conveniente es utilizar líquidos especialmente fabricados para estos fines, y la marca Seute es un especialista. Por supuesto, como tendremos que ir con mucho cuidado de no manchar la carrocería, pues vamos a emplear una pequeña jeringuilla para dosificar el líquido. En cuanto al líquido, pues tendremos que ir con mucho cuidado de no exceder la capacidad del depósito, puesto que de lo contrario, aparte de que mancharíamos la carrocería, por lo que seguramente dañaríamos la pintura, no funcionaría el fumígeno de forma correcta, ya que habría demasiado líquido y no alcanzaría suficiente temperatura para proceder a su evaporación. Así que tenemos la jeringuilla cargada, que en este caso pues hasta el 10 será una cantidad suficiente, e inyectamos el líquido a través del orificio dispuesto para tal fin, tal y como indican los manuales de instrucciones de la marca Ibertren. Inyectamos poco a poco y ahora procedemos a iniciar la función, que en nuestro caso pues será la función número 1, como ya hemos visto anteriormente. Así que activamos la función y esperamos a que el fumígeno empiece a calentarse. No sé si se apreciará correctamente en el vídeo, pero la locomotora ya empieza a desprender humo. Aunque como el fumígeno todavía no ha alcanzado la temperatura, pues no desprende gran cantidad, pero así a simple vista ya es apreciable.
La digitalización puede decirse que ha sido un éxito total. La locomotora tiene un funcionamiento exquisito y el fumígeno funciona perfectamente, pudiéndolo accionar a voluntad mediante la función 1. Pero ahora llega la prueba de la verdad. El eterno problema de las locomotoras pequeñas tan vistosas a los ojos de muchos coleccionistas, y es la toma de corriente. Solo tenemos 4 ruedas además bastante juntas, por lo que la locomotora puede ser bastante problemática en los desvíos, sobre todo si son desvíos convencionales, no de los de corazón metálico tipo Electrofrog de Peco o los desvíos de Minitrix que también cuentan con esta cualidad. Y bien, pues vamos a hacer la prueba haciendo pasar la locomotora por toda la serie de desvíos de la playa de Vías. Van a pasar en línea recta y al final tomará un desvío en curva. Pero estos desvíos cuentan con el corazón, algunos a un lado y otros a otro, por lo que podremos comprobar también las tomas de corriente y su correcto estado. La prueba, evidentemente, pues no la vamos a hacer con la mínima velocidad, puesto que tampoco sería el objetivo de la prueba, pero sí a una prueba razonablemente lenta con la que podamos disfrutar de la locomotora haciendo maniobras. Así que arrancamos. Pienso que esta velocidad ya es suficiente para comprobar si podremos maniobrar o no con esta locomotora. Por el momento tenemos que el primer desvío ya lo acaba de pasar. Vamos a ver los siguientes desvíos, que además no es que estén demasiado bien colocados, por lo que pueden dar algunos problemas a la locomotora. Vemos que el segundo desvío lo ha superado. El tercero también. Vamos a por el cuarto, sí. Y ahora falta el quinto. Y como hemos podido ver, a pesar del pequeño tamaño de la locomotora, ha superado todos los desvíos. Veamos ahora qué tal se comporta la locomotora marcha atrás pasando por un desvío por su vía desviada. Arrancamos la máquina con suavidad y, como antes, le damos una velocidad razonable, ni muy rápida ni muy lenta. Y como vemos, la locomotora se acaba de detener. Una vez hemos limpiado el desvío donde nos falló la locomotora, probamos otra vez a ver si en esta ocasión es capaz de pasar. Como antes, le damos una velocidad razonablemente lenta y vemos que en esta ocasión sí que ha sido capaz de pasarlo. Comprobamos al revés, a ver qué tal funciona. Y vamos a dar un poquito de alegría ya que estamos. Un poquito de humo para ver y celebrar que la locomotora ha sido capaz de pasar. Eso sí, manteniendo las vías perfectamente limpias. Veamos ahora qué tal se le da a la locomotora arrastrar una composición de vagones X. No es que sean vagones muy pesados, pero la locomotora debería ser capaz de arrastrarlos, ya que, además de su peso, dispone de un eje estriado, lo cual le da más poder de tracción. Enganchamos.
e intentaremos hacer una arrancada realista para ver si la locomotora es capaz de pasar por el desvío correctamente. Y vemos que es una velocidad demasiado baja como para poder franquearlo. Limpiamos el desvío y comprobamos de nuevo a ver si nos funciona la locomotora. Desde luego, la arrancada que tiene a baja velocidad es más que sorprendente teniendo en cuenta el origen del modelo. Damos un poquito más de caña en el desvío y vemos que con las vías limpias la locomotora responde perfectamente. Sin duda alguna, los vagones unificados de Catrain pueden ser un gran complemento para esta locomotora. Con una composición razonable de estos vagones, podremos disfrutar de la locomotora en su máxima plenitud. El humo, por lo menos en mi caso, me dura más o menos unos 2 minutos a máximo rendimiento. Pese a todo, podemos ver que el comportamiento de la locomotora con los desvíos es aceptable, siempre que estos estén convenientemente limpios. A la vista de los resultados que hemos podido ver anteriormente, podemos decir que el proceso de digitalización ha sido un éxito total. La locomotora pues se mueve de forma muy correcta y con unas vías convenientemente puestas y limpias tenemos un resultado bastante bueno. Aunque sí que hay que decir de que como la locomotora únicamente tiene 2 ejes y además las tomas de corriente pues digamos que no tienen un diseño óptimo, pues se convierte en un modelo un poco delicado
para hacer maniobras con él. Y es una lástima, puesto que este tipo de locomotoras fueron diseñados precisamente para esos cometidos. Sin embargo, este modelo se convierte en ideal para cuando queremos enseñar nuestra maqueta, cuando tenemos visitas en casa y queremos poner un tren para que, por ejemplo, los niños se entretengan. Y esta locomotora, gracias a su efecto de humo, pues se convierte en una auténtica atracción, pues que incluso en la época actual, en la que el Pokémon Go y el perrito del Snapchat es lo que triunfa entre los más pequeños y no tan pequeños, el modelo pues sigue llamando la atención, y es que está demostrado que los trenes en miniatura pues siguen siendo atractivos para los niños y no tan niños. Y con este modelo pues sin duda alguna podemos dejar más de una boca abierta. Y los problemas de toma de corriente pues no van a suponer ningún inconveniente en estos casos, ya que cuando estamos enseñando la maqueta, la gente lo que quiere ver son trenes a toda velocidad. Y en este aspecto la locomotora cumple perfectamente. Podemos rodarla a una velocidad suficientemente elevada para ser sorprendente, pero a la vez tampoco que sea excesiva. Y esto pues lo podremos conseguir con este modelo. Así que estoy muy contento con el resultado y la verdad es que si tenéis alguna locomotora Cuco abandonada por ahí, os animo a que la digitalicéis, puesto que vais a tener un resultado bastante bueno y además pues es un entretenimiento bastante saludable y a su vez no excesivamente complicado. Y ya pues para finalizar, pues si habéis llegado a este punto, pues daros la enhorabuena, puesto que este vídeo soy consciente de que ha sido bastante largo, pero espero que haya sido verdaderamente útil para todos aquellos pues que tengáis una locomotora Cuco y que queréis digitalizarla. Y también pues entretenido, en la medida de lo posible, para todos los aficionados, pues que ya sois bastantes, que seguís este canal. Así que nada, pues ya para despedirme, agradeceros una vez más, como siempre, el haber visto este vídeo y el apoyo que dais al canal. Así que nada, pues hasta una próxima ocasión. Venga, saludos a todos.